Muy bien, en esta mañana quiero compartir con vosotros una palabra. No me voy a extender mucho, no quiero agotaros, pero quiero darte una buena noticia. Y es que la heredad que Dios te ha entregado es buena. ¿Me has escuchado? La heredad que Dios te ha entregado es buena. Y te quiero hablar de dos clases de heredad. Una, el lugar en donde te mueves, y otra, tu propia vida, tu propio ser, quien tú eres. Tu heredad es la mejor que hay. Y como es la mejor que hay, tienes que cuidarla, tienes que limpiarla, tienes que prepararla y tienes que acondicionarla cada día. Quizás llevas muchos años pensando, ¿por qué mi vida sigue igual? O quizás llevas muchos años pensando, ¿por qué he acabado en este lugar? ¿Por qué estoy en la ciudad en la que estoy? ¿Por qué estoy en la barriada en la que estoy? ¿O por qué me encuentro en la situación en la que me encuentro? Pero yo quiero decirte en esta mañana que la realidad de tu heredad, es decir, quién tú eres y donde Dios te ha puesto, es el mejor lugar que Dios te ha dado. Es lo mejor que Dios ha puesto en ti para que hagas tu función, para que la cuides, para que la levantes, para que la sostengas. La iglesia a la que Dios te ha traído es la mejor. El mejor lugar donde puedes estar. Si Dios te ha traído a esta congregación es porque Él tiene un propósito contigo. Amén. Es porque Él tiene un propósito con tu vida. Mira, yo no creo en casualidades. Yo no creo tampoco en los creyentes itinerantes. Hoy me congrego en un sitio, mañana en otro y pasado en otro. Yo creo que Dios te lleva al lugar donde tú tienes que ser parte de, donde tú tienes que desarrollarte y donde tú tienes que labrar junto a un equipo de hermanos para que la obra de Dios avance. Vente conmigo a la palabra, vamos a ir a Números, capítulo 26, versículos 52 al 56. Dice el versículo 52, el Señor habló a Moisés diciendo, entre estos será repartida la tierra como heredad, según la lista de los nombres. Al más numeroso darás más heredad y al menos numeroso darás menos heredad. A todos se les dará su herencia, a cada uno según el número de los contados. Pero la tierra será repartida por sorteo y recibirán heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Conforme al sorteo será repartida su heredad entre el más numeroso y el menos numeroso. Vente conmigo a Josué 14:1. Esto es lo que los hijos de Israel tomaron como heredad en la tierra de Canaán. Lo que les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Su heredad les fue dada por sorteo a las 9 tribus y a la media tribu, como el Señor había mandado por medio de Moisés. Porque a las 2 tribus y a la media tribu Moisés le había dado heredad al otro lado del Jordán. Antes de avanzar, quiero que nos situemos un poquito históricamente y dónde nos encontramos. Hemos leído un pasaje en Números y otro en Josué. Dos momentos históricos diferentes, donde el pueblo de Israel está recibiendo instrucciones de cómo va a ser el reparto y otro donde el reparto se está llevando a cabo. ¿El reparto de qué? De la tierra que estaban terminando ya de conquistar, de la tierra de Canaán. En un momento, en el primero, en el de Números, vemos a Moisés como protagonista, donde Dios le muestra y le revela la manera en que la tierra ha de ser repartida, la manera en la que la tierra debe ser distribuida entre los habitantes de Israel. Y en la otra vemos a Josué, quien es el que lleva a cabo la conquista de la tierra de Canaán, que es el que
lleva a cabo todo lo que es la posesión del territorio y es a quien le toca hacer el reparto entre las tribus de Israel. Moisés comienza el reparto al oriente del Jordán. Vemos que incluso antes de atravesar el Jordán, de conquistar la tierra, dos tribus, Rubén, Gad y la mitad de Manasés, deciden quedarse con un territorio. Se entusiasman con la tierra de los amorreos y le piden a Moisés que se puedan quedar con eso como su heredad. Le piden a Moisés, mira, entréganos esta tierra porque nos parece bien para nuestros rebaños, nos parece bien para habitar en ella. Y si lees la historia, conoces un poquito la historia, a Moisés al principio no le parece tan buena idea el darles aquel trozo de territorio. Porque él decía, si os entrego a la tierra vais a quedaros aquí, vais a debilitar el resto del pueblo y tenemos que entrar a conquistar. Tenemos que entrar a poseer la tierra que Dios nos prometió. Justo cuando más necesitaba que el pueblo fuera uno, dos de las tribus y media les estaba diciendo, mira, queremos quedarnos aquí. Queremos tener este territorio tranquilito. Queremos tener el lugar para que pasten nuestros rebaños. Pero Moisés les dice, mira, solo si nos acompañáis al resto de las tribus, podéis quedaros con la tierra. Y así hicieron. Ellos se comprometieron con estar con el resto del pueblo en la conquista a cambio de quedarse con esa parte del territorio. En la segunda parte, en el segundo texto que hemos leído en Josué, vemos ya como Josué, quien ha tomado el liderazgo, ya Moisés no está en escena, quien lleva ya varios años luchando, batallando por la conquista, ya es incluso de avanzada edad, comienza a hacer el reparto de la tierra de Canaán, una tierra que prácticamente había sido conquistada. Y venía el momento preciso, donde según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, de hacer esa división, de hacer ese reparto de esas porciones para que cada tribu la ocupara, la trabajara, la gobernara y la poseyera. Era como el premio, ¿no? Después de venir 40 años dando vueltas en el desierto, después de acampar unos días en el Jordán, después de cruzar y empezar batallas de conquistas y de posesión, años más tarde llega el momento en el que llega el galardón. ¿Qué parte nos va a tocar? ¿Qué porción va a ser la que voy a tener que administrar? Y vemos cómo el método para el reparto de la tierra es el que Dios reveló a Moisés. ¿Recuerdas? Lo hemos leído. ¿Cómo iba a ser el método de reparto? Por sorteo. Es decir, iban a meter en una bolsita todas las bolitas con todos los nombres de los territorios. Iban a sacar la bolita y iban a decir, este, para ti. Iban a sacar otra bolita, este, para ti. Y según el número de personas que hubiera en cada tribu, la extensión iba a ser más grande o más pequeña. Lo iban a echar a suertes. Y quizás el método que Dios elige para hacer el reparto puede chocarnos. No sé si te choca o no, a mí me choca. Que Dios reparta a suertes. Que Dios reparta un poquito ahí a ver qué es lo que le toca a cada uno. Puede parecernos algo inapropiado, pero Dios fue el que lo decidió. Quizás cuando terminamos de leer la historia, cuando terminamos de leer todo, entendemos el porqué. La realidad es que Él iba a traer un reparto de una localización geográfica dentro de Canaán y ese reparto iba a ser según la suerte. En cuanto a esa cantidad, según el número, ahora bien, ¿era justo? ¿Era justo echar a suertes el territorio a ocupar? ¿Acaso toda la extensión de la tierra de Canaán era exactamente igual de fértil? ¿Era toda la tierra igual? ¿Era abundante? Fíjate que estaba haciendo el reparto con uno de los pueblos más inconformistas que hay. Si algo había hecho el pueblo de Israel durante todos los años anteriores, era quejarse. Era discutir cualquier decisión de sus liderazgos. Era ir en contra de las posiciones que se tomaban.
Y de repente les está diciendo, mira, os voy a repartir lo que os toca a suerte y lo que te toca te tienes que aguantar. ¿Por qué nadie se quejó de la porción que le tocó? ¿Por qué nadie discutió el método que Dios había dado? ¿Por qué se conformaron? ¿Y por qué lo aceptaron? Te quiero dejar simplemente en esta mañana 2 aspectos, muy brevemente. Mira, no se quejaron, se conformaron porque toda la heredad era buena. Toda la tierra era buena. Éxodo 3, versículos 6 al 8. Ahí vemos cómo Dios habla y dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice, entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios y le dijo el Señor, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Dice, yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una, escúchame bien, tierra buena y amplia. Tierra que fluye leche y miel. Dice, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es decir, toda la extensión de la tierra que estaban conquistando, dice él, que es buena tierra. Que toda la tierra era un lugar amplio, un lugar próspero, un lugar de abundancia. El pueblo de Israel en ese momento creían lo que Dios les había dicho. No había diferencia. Daba igual que te tocara un trozo en una punta como un trozo en la otra. Dios había dicho que esa tierra era buena. Dios había dicho que esa tierra era amplia, era fértil. Por lo tanto, a ellos les daba igual la porción que cayera en sus manos, porque creían que Dios había declarado algo al respecto de ella. Y yo quiero decirte en esta mañana, ¿qué tal con la heredad que te ha tocado? ¿Qué tal con la heredad que tienes que administrar? Y voy a empezar por nuestra persona. ¿Cuántas veces no estamos conformes con quienes somos? ¿Cuántas veces no estamos conformes con nuestra vida? ¿Cuántas veces no entendemos el por qué somos como somos? Y puedes poner 1000 cosas ahí. Pero yo quiero decirte que Dios te ha hecho como tú eres. Te ha dado la forma que tienes. Te ha dado la capacidad que tienes para que lo potencies. ¿Amén? Y sabes, Dios no se equivoca al formarnos. Dios no se equivoca al crearnos. Y tú y yo somos creación de Dios. ¿Amén? Pero en esta mañana no solo somos creación de Dios, sino que si hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, tengo una noticia. Aparte eres un hijo o una hija de Dios. Eres alguien que forma parte de la familia de Dios. Y si aún no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy puedes no solo seguir siendo creación de Dios, sino que puedes formar parte de su familia. Y eso es bueno. Dios te ha formado como eres y eso es bueno. Pero, ¿qué tal con el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Qué tal con el entorno donde te estás moviendo? ¿Qué ha dicho Dios acerca de la heredad que te ha entregado? ¿Qué tal tu hogar, tu barriada? ¿Qué tal el entorno de trabajo, la familia? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo recibes esa heredad? ¿Cómo hablas de ella? Yo quiero decirte que el lugar donde Dios te ha puesto es un lugar bueno. Es una heredad buena. Ahora bien, ¿qué nos toca? Nos toca, lo primero, creer a Dios. Amén. Y lo segundo es esforzarnos por trabajar y por cuidar esa heredad. Conozco a muchos que están tan descontentos con su vida que directamente tiran la toalla, que directamente reniegan del lugar donde les ha tocado. Conozco a tantos que llevan la contraria en todo y que ni siquiera aman y aceptan el lugar donde tienen que estar. Pero yo quiero decirte en esta mañana, la heredad
que ha caído en tus manos es una heredad buena. Y nos toca disfrutar de ella. Amén. Nos toca cuidar de ella. Nos toca esforzarnos por ella. Nos toca hablar bien de ella. Nos toca trabajar y desarrollarla. Y lo segundo que te quiero decir es cómo se estropea tu heredad. Levítico 20 dice: guarden pues todos mis estatutos y todos mis decretos y pónganlos por obra. Así no los vomitará la tierra a la cual yo los llevo, para que habiten en ella. No haga según las prácticas de la gente que yo voy a echar de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los abominé. Pero a ustedes les he dicho: ustedes poseerán su tierra y yo se la daré por posesión, una tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor su Dios, que los he separado de los pueblos. Además, ustedes harán diferencia entre el animal limpio y el inmundo, y entre el ave limpia y la inmunda. No se hagan detestables a causa de los animales, ni de las aves, ni de cualquier cosa que se desplaza sobre la tierra y que yo he separado para que les sean inmundo. Me serán santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he separado de los pueblos para que sean míos. Pero fíjate, Deuteronomio 7 dice algo más. Versículo 16. Destruirás todos los pueblos que el Señor tu Dios entrega en tus manos. Tu ojo no les tendrá lástima, ni rendirás culto a sus dioses, porque eso te sería motivo de tropiezo. Deuteronomio 20. Dice: pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida a ninguna persona, los destruirás completamente como el Señor tu Dios te ha mandado: heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. De esta manera no les enseñarán a imitar todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo que pequen contra el Señor su Dios. ¿Cuál era la problemática en el marco de la historia del pueblo de Israel? Dios los estaba metiendo en una tierra donde todos los pueblos que ahí estaban eran pueblos idólatras, eran pueblos crueles, eran pueblos que llevaban el pecado al extremo. Eran pueblos que vivían de espaldas al corazón y a la voluntad de Dios. Y es en medio de ese marco donde Dios les está diciendo: tenéis que arrasar con todo, tenéis que acabar con todo. Y quizás nos parece cruel viéndolo desde el prisma de la visión del siglo XXI en el cual estamos. Pero cuando Dios da estas instrucciones es porque Él quería preservar el corazón de su pueblo. Y a la vez también nos ayuda a enseñarnos hoy, quizás en otro contexto, a que preservemos nuestra vida de aquellas cosas que pueden influenciarnos. ¿Estás entendiendo? Los israelitas, ¿qué hicieron? Si lees la historia y sabrás cuáles fueron las consecuencias. Los israelitas no erradicaron a los cananeos por completo. No obedecieron las instrucciones. Y después de establecerse en la tierra, después de ser dirigidos por Josué, los cananeos siguieron viviendo allí. Y sabes, desde el comienzo, esos que dejaron fueron un estorbo y causa de caer para el pueblo de Israel. Vemos cómo llega la época de los jueces, de los profetas, la época en la que Dios levanta reyes como Saúl, como David. Y vemos que la historia es una historia siempre metida y envuelta en batallas. Que si con los filisteos, que si con los feneceos, que si con los jebuseos. Ahí están, metidos en batallas, metidos en contiendas frente a estas naciones. Y sus prácticas nunca lograban establecer la paz y la estabilidad en Israel. Pero es que llega el rey Salomón y el rey Salomón pone el broche final. ¿Sabes? El rey Salomón fue el que trajo a Israel y enseñó a su pueblo a practicar la adoración a otras deidades, la adoración a dioses ajenos. La consecuencia de no obedecer y cuidar la heredad que Dios les había entregado fue un desastre para el pueblo de Israel.
Fue un despropósito para toda la nación. Y lo vemos a lo largo de la historia. La heredad que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás viviendo en el lugar donde Él te ha puesto? Quizás hoy no tienes que pelearte con amorreos. Hoy no tienes que pelearte con filisteos. Pero vivimos en medio de una sociedad que no para de provocar situaciones de pecado delante de ti. Vivimos en medio de una realidad social que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y muchas veces sin darnos cuenta, porque no erradicamos ciertas prácticas en nuestra vida, porque no erradicamos ciertas maneras y comportamientos en nuestra vida, nuestra heredad se va destruyendo. Nuestra heredad se va contaminando. Tu vida va perdiendo esa santidad a la cual Dios te llamó. No marcas la diferencia en la ciudad en la que Dios te situó. Yo amo Cádiz. Soy gaditano, de pura cepa. Nacido en el centro de Cádiz, de las murallas para adentro. Lo siento por los beduinos. No, Cádiz es todo, ¿verdad? Desde que entramos de cortadura. Yo amo esta ciudad. Y yo creo que esta ciudad es tierra buena. Que es la heredad que Dios nos ha entregado. Amén. Y como es la heredad que Dios nos ha entregado, tenemos que cuidarla. Tenemos que trabajarla. Tenemos que bendecirla desde el prisma y desde la visión del corazón de Dios. Amén. Y para ello tenemos que ir con todo en contra de aquellas costumbres, en contra de aquellas cosas que desvirtúan la voluntad y la palabra de Dios para este tiempo. Pero para eso tenemos que empezar por nosotros, tenemos que empezar por nuestra vida, tenemos que empezar por la propia congregación. Mira, la heredad que tú eres hoy es una heredad que Dios preparó, santificó y limpió a través de algo tan hermoso como la cruz de Jesús. Entregó su vida en la cruz, su sangre fue derramada y esa sangre es la que te limpia. Esa sangre es la que te prepara, esa sangre es la que te hace acepto y es la que hace que tu heredad sea una heredad especial. ¿Qué estás haciendo con tu heredad? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás cuidando? ¿La estás limpiando? ¿Qué estás haciendo allí donde Dios te ha puesto? ¿Estás siendo un agente de bendición? ¿Estás siendo un agente que trae cambios? Si no recuerdo mal, el domingo pasado el pastor Julio predicaba. No, el domingo pasado no, el anterior, ¿no? El pasado estábamos el pasado. Predicaba acerca de hacer agentes de Dios, ¿no? O algo así. No sé si le he puesto bien el título, ya está colgada, ¿eh? Y es que tenemos que ser agentes de Dios. Amén. Tenemos que ser hombres y mujeres que realmente se desgastan cuidando sus vidas y cuidando la tierra donde Él nos ha puesto. Tenemos que ser hombres y mujeres que realmente marcan la diferencia aquí donde estamos. Tenemos que ser hombres y mujeres que realmente definen quién es Dios y lo muestran a través de sus actos y a través de sus vidas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo te pregunto, ¿estás contento con tu heredad? ¿Estás contento con aquello que Dios ha puesto en tus manos? Pero no solo te pregunto si estás contento, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha entregado? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Quizás ni siquiera le has entregado tu vida al Señor aún. Pero mira, esa vida que tienes, Dios te la ha dado. Porque Él te creó. Él te formó. Él te hizo. Te hizo hermoso, hermosa. Te hizo perfecto. Pero la heredad muchas veces la descuidamos. Y
por eso encontramos situaciones catastróficas en nuestras vidas. Por eso tenemos que batallar situaciones complicadas. Tenemos que pelear, unas porque nos llegan y otras porque hemos descuidado nuestra heredad. Pero yo quiero decirte en esta mañana, lo que Dios ha puesto en tus manos, lo que Dios ha hecho contigo, el lugar donde Él te ha puesto, es bueno. Es bueno. Y quiero desafiarte a que ese lugar lo trabajes, a que ese lugar lo limpies, lo santifiques, lo prepares. Cuando Dios le dice a Moisés, mira, vamos a entregar la tierra y va a ser de esta manera, le dice que les va a entregar la tierra para algo, no solo para que entren allí y habiten, no solo para que entren allí y se sienten a esperar a ver lo que pasa. Les está diciendo, os voy a entregar la tierra para que la trabajéis, para que la haréis, para que la hagáis productiva, ¿sí o no? Para que esa tierra que es buena, que es fértil, que es amplia, esa tierra de la cual dice que fluye leche y miel. Yo creo que Cádiz es una tierra extraordinaria. Amén. Yo creo que el lugar donde estamos, esta provincia, España, es una tierra extraordinaria. Y Dios está esperando un pueblo que se levante, un pueblo que se ponga en su lugar y que en medio de todo este territorio que Dios nos ha entregado para administrar espiritualmente, su iglesia trabaje, su iglesia are, se esfuerce, se ponga manos a la obra, porque la heredad que te ha tocado es una heredad buena. Pero para poder hacer eso con la tierra, tu vida tiene que estar santificada. Tu vida tiene que estar apta. Tienes que ser un pueblo que le cree a Dios y que vive conforme al corazón de Dios. Y tiene que ser un pueblo que mate, destruya y acabe con todo aquello que le puede contaminar. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Cuando Dios le dice a su pueblo, tenéis que exterminar a las naciones, tenéis que exterminar todo lo que había allí, les estaba diciendo, es que no podéis dejaros contaminar por sus costumbres. No podéis dejaros contaminar por sus formas de vivir. No podéis dejaros contaminar por todo aquello que os va a apartar de mí. Tú y yo tenemos que apartarnos de todo aquello que nos puede llevar a descuidar nuestra heredad. El desastre del pueblo de Israel, un desastre que viven hasta los días de hoy, fue no obedecer a Dios. Pero cuando tú y yo somos obedientes, cuando tú y yo realmente le decimos, Señor, gracias por mi vida, gracias por el lugar donde me has puesto, y entendemos la importancia de cuidar lo que somos, de limpiar lo que tenemos, entendemos la importancia de esforzarnos, de trabajar unidos, no separados, unidos. La heredad donde estamos, la de cada uno, va a ser transformada, va a ser cambiada. Y vamos a ver grandes cosas. Estamos moviéndonos este año en un lema que es Dios de promesas. Yo creo que allí en medio de un pueblo que cuida su heredad, que trabaja, que la defiende, que la santifica, las promesas de Dios se hacen palpables. Amén. Las promesas de Dios se hacen palpables. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana y vamos a orar juntos? Cierra tus ojos ahí donde estás.
te quiero llevar en estos momentos a que puedas mirar tu vida